Estas de aquí son las 10 primeras asignaturas de Ingeniería de Telecomunicaciones. Y aquí tenemos mis notas en cada una de ellas. En el vídeo de hoy veremos de qué va cada una de ellas y os daré los consejos para que las podáis superar sin problemas. Veremos cuáles son las más fáciles, las más difíciles, las que menos problemas tuve, las que más problemas tuve y así pues que para ti sea mucho más fácil. Si te gustan las telecomunicaciones o te estás planteando estudiar teleco, te recomiendo que te pases por las redes sociales de Telecorrenta, link en la descripción. En el primer cuatrimestre de primero de Teleco nos encontramos con asignaturas como Física 1, Matemáticas 1, que son un poquito las que empiezan como introducción, con Física con 6 créditos ECTS, que al final los créditos son el peso y las horas de cada una de las asignaturas. Como vemos, Matemáticas 1 y Matemáticas 2, que están en el segundo trimestre, son las que más cargas de hora llevan, seguidas de Física 1, Física 2, Dispositivos electrónicos, Teoría de circuitos, Fundamentos de empresa y programación, que van con 6, y luego tendríamos fundamento de computadoras 4,5 y fundamentos de telemática de 4,5 también. En el primer cuatri hay Física 1, fundamentos de computadoras, matemáticas, programación y teoría de circuitos. De aquí yo os diría que la más complicada que personalmente para mí fue teoría de circuitos, porque yo nunca había visto antes temas de circuitos, leyes de Kirchhoff y todas estas cositas, entonces me pilló muy de nuevas. Si vosotros lo habéis dado por vuestra cuenta o os habéis formado de este tema, pues oye, no vais a tener ningún problema. Programación, tampoco había programado nunca cuando llegué yo a la universidad, pero la verdad es que mola mucho, entonces le echas bastantes horas y si se te da bien, pues oye, pues lo puedes sacar sin problemas. Pero ya os digo, el coco de aquí sería teoría de circuitos. De matemáticas 1 se caracteriza por que al final es cálculo. Básicamente tenemos cálculo, límites de continuidad, integración y derivabilidad, números complejos, sucesiones y series, funciones escalares de varias variables y cálculo numérico. Sobre todo se destaca por el uso de MATLAB. Física 1 se caracteriza por ver todo lo que viene a ser la física, bueno, las leyes generales de la mecánica y electromagnetismo, así como la aplicación para la resolución de problemas propios dentro de la ingeniería. Aquí, bueno, tenéis un poquito el desglose de todo, pero bueno, os dejaré los links en la descripción para que veáis, porque si nos metemos aquí nos podemos morir viendo incluso las prácticas de laboratorio, del análisis de cinemáticas, medidas aceleradoras con el móvil y el tema de la carga y descarga de los condensadores, analizando las señales con el osciloscopio. Esta asignatura me moló porque en la práctica 5 nosotros hicimos una bobina Tesla, que para los que no sepáis se genera un campo electromagnético alrededor de esta bobina y tú puedes, creábamos la bobina nosotros y con una bombilla pues la pasábamos por fuera y entonces iba iluminando con una electricidad inalámbrica, por así decirlo. La verdad es que estuvo muy chulo. La siguiente asignatura, programación, posiblemente una de mis asignaturas favoritas dentro de todo lo que viene a ser la ingeniería, y básicamente es programación en Python, ¿vale? Yo cuando lo hice era en Java, han evolucionado. Aquí podríamos hablar de que es mejor si aprenden a programar en Python o en Java, pero hoy en día yo creo que es más útil Python, es más flexible, es más escalable, es más útil en general, pero sí que está bien empezar a estudiar o sea, también está bien tocar algún lenguaje antiguo, porque luego eso, si sabes programar en el lenguaje más complicado, más difícil, luego va a ser mucho más fácil que aprendas a programar, por ejemplo, en Python. Y aquí tenéis un poquito todo el temario que se va, las variables, tipos, operadores, estructuras de control de flujo, iteración con bucles, funciones y métodos y el tratamiento de ficheros. Fundamentos de computadores también fue una asignatura bastante asequible donde veíamos, yo la recuerdo sobre todo por aprender a utilizar el código binario, sistema octal, sistema hexadecimal, código ASCII y todas estas cositas, ¿no? Aquí en las unidades temáticas nos pone que es introducción a los computadores, introducción a los circuitos digitales, circuitos secuenciales básicos, codificación binaria de los datos y representación de enteros y reales. Aquí tenéis pues un poquito la teoría compaginada con la práctica, ¿no? Por ejemplo, la práctica 1 es el análisis e implementación de circuitos, la práctica 3 es la codificación binaria de los números naturales y de los caracteres, y la codificación binaria de los números enteros y reales en la práctica 4. Ya os digo que tanto programación como esta de fundamentos de computadores para mí son las más asequibles y las más chulas dentro del primer cuatrimestre. Semestre, ¿qué cuatrimestre? No, cuatrimestre son 4 meses y estos son 6 meses. Teoría de circuitos. Esta, chicos, al final lo que nos pone es obtener la capacidad de analizar circuitos lineales empleando un conjunto de técnicas básicas de análisis. Y si no venimos por aquí, tenemos un poco el tema de la corriente continua, la corriente alterna, análisis de circuitos en estas dos,
pues las prácticas en el laboratorio, ¿no? Cómo hacer las mediciones en DC, cómo hacer las mediciones en AC, tema del equivalente de Thevenin, leyes de Kirchhoff y todas estas cositas, ¿vale? Yo esta, si os digo la verdad, es la que más se me atragantó. Yo ya lo iréis viendo que era malísimo, pero malísimo en electrónica. Por eso hoy soy hacker y no soy diseñador de circuitos. Respecto al segundo cuatrimestre tenemos dispositivos electrónicos, que sería la continuación de teoría de circuitos, física 2, que sería la continuación de física 1, lo mismo pasa con matemáticas. Luego probablemente aquí nos meten empresa, ¿vale? Que es una asignatura que cuando tú estás estudiándola te la suda, porque es verdad, te la suda, pero yo es una asignatura que me gustaría ver ahora, que la entendería mucho mejor ya con perspectiva desde el mercado laboral, ¿vale? Entonces es una asignatura que yo creo que se debería poner en cuarto curso en vez de en primero. Y luego fundamentos de telemática, que sería como la introducción a telemática, así como fundamentos de computadores es un poco también introducción a electrónica. Con matemáticas 2 os diría que es una de las asignaturas, o sea, para ser matemáticas es una asignatura que se hace bastante llevadera porque es mucho, el temario es mucho más sencillo que matemáticas 1, ¿no? Básicamente viene en aplicaciones lineales y matrices y se basa en todo esto, ¿no? Lo que se ve en segundo bachiller de determinantes, matrices y todo esto, pero un poquito más escalado, ¿vale? Para ya como el siguiente nivel, pero básicamente para que os hagáis una idea de esto. Física 2 también para mí mola bastante más porque empezamos a tocar temas físicos de corriente continua, magnostática, todos los temas de los materiales magnéticos, electrodinámica, y así que es verdad que la parte de ondas a mí personalmente se me hizo muy pesada, ¿vale? Tanto la parte de física, más física, que luego ya iremos viendo en los siguientes vídeos de las siguientes asignaturas, a mí la rama de sistemas y la rama de electrónica la verdad es que se me hacían duras, bastante duras. Entonces bueno, aquí tenéis un poquito la ley de Ohm, ley de Joule, fuerza de Lorentz, movimientos ondulatorios, interferencias y difracción. Y sí que es verdad que las prácticas del laboratorio de esta asignatura estaban bastante chulas, las recuerdo bastante chulas. Respecto a la empresa, yo también lo que os he comentado antes, pienso que es una asignatura que depende mucho de cómo se dé y de cómo se enfoque, ¿no? En mi caso, sí que es verdad que el profesor que la daba, pues era un poco chapado a la antigua, entonces no lo hacía todo lo interesante que era. O puede ser que yo también, desde mi punto de vista de chaval con 18 años, que se la suda el mundo de la empresa, pues no fuera la mejor asignatura, ¿no? Entonces yo sé que esto, si yo ahora, por ejemplo, empezara a ver los análisis DAFO y todas estas cosas, el análisis Pestel, pues sí que diría, hostia, pues esto es bastante interesante, sobre todo porque veo cómo lo podría aplicar hoy en día para llevar mi emprendimiento. Esta asignatura, una anécdota es que yo me acuerdo cuando hicimos el examen tipo test que los profesores llevaban un inhibidor de frecuencia para que la gente no pudiera copiar. Y era un examen tipo test, creo que eran 50, 60, 70, no me acuerdo cuántas preguntas eran. Y teníamos un minuto por pregunta, tío. O sea, es un agobio de examen. Menos mal que era relativamente fácil, pero joder, cómo apretaban. Luego tenemos DELEC, que era dispositivos electrónicos, y aquí es la continuación de teoría de circuitos, pero centrándose un poquito más en los dispositivos de electrónica básicos, como pueden ser las resistencias, lineales, no lineales, los condensadores, los inductores, los distintos tipos de diodos. Ya empiezas con los transistores, los BJT, los MOSFET, dispositivos fotónicos como por ejemplo los LED. Ya veis, aquí tenéis un montón de lo que viene a ser el temario. Y yo me quedaría con las prácticas, ¿no? Las prácticas sí que estaban muy chulas porque al final estabas ahí con las plaquitas, conectando el osciloscopio. A veces que se hacían bastante complicadas, sobre todo yo la recuerdo por las tareas previas que tenías que llevar a la práctica, pero bueno. Al final esta asignatura creo que tenía también bastante peso práctico, por lo que se agradece bastante. Mirad lo que os decía, trabajos académicos representa un 20% de la nota, otro 20% en prácticas de laboratorio, y la prueba escrita representa ya un 60% dividido en 2 exámenes. En la parte de fundamentos de telemática se ve un poquito todos los protocolos de internet, el modelo OSI, las distintas capas, el protocolo TCP, el protocolo UDP, la arquitectura de los sistemas telemáticos, introducción a redes, modelos de aplicación, por ejemplo, el modelo cliente-servidor, el peer-to-peer, HTTP, SMTP, DNS, BitTorrent, algunos protocolos, los típicos, y luego ya temas también de enrutamiento en red, como por ejemplo los algoritmos Dijkstra o Bellman-Ford. Y luego, si no recuerdo mal, se empieza con algo de subnetting, pero luego en segundo ya hay una asignatura para subnetting a full. Bueno, ya el salseíto, ¿qué notas saqué yo? Pues tenemos en matemáticas 1 un 6,1, que bueno, not bad. Estuvo bastante bien para lo desastre que podía haber sido. Matemáticas 2, un 7, ya os digo que era bastante más fácil. Física 1, 5,8. Física 2,
un 6,1, programación un 6. La verdad es que programación fui de mucho, de estar aquí, me acuerdo que el primer examen saqué un 9 y empecé a bajar porque la verdad es que me relajé. Empresa un 6,5, en dispositivos electrónicos un 6,4, que no está nada mal para lo que era yo. Y en teoría de circuitos, la que os digo, un 5,0, que yo creo que realmente me redondearon porque tenía un 4,89, un 4,9 y al final dijeron, oye, pues mira, esto lo subimos, lo redondeamos a 5 y al carrero. En fundamentos de telemática a un 5,5 porque aquí no sé qué pasó, si no me puede llegar a presentar a las prácticas, faltó un examen o algo de eso, pero o se me atragantó el examen final, pero un 5,5 y en fundamentos computadores un 7,6 que, oye, pues para ser lo que era, también bastante bien. Ya os digo, esta asignatura era bastante asequible, al igual que fundamentos de telemática. En segundo, yo personalmente encontré una de las asignaturas que más me jodieron para mí, de toda la universidad, pero eso te lo voy a contar en el siguiente vídeo, que lo vas a tener por aquí, donde analizamos asignaturas de segundo de Teleco o la lista de reproducción aquí entera para que le vayas pegando un ojo por si te has perdido algún vídeo que quieres saber más cositas de ingeniería. Un besito muy grande, chicos, y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.